Descubre la increíble historia oculta de Walt Disney. De la falencia a un imperio transformador. Miguel suspiró mientras observaba las sombras proyectadas por la luz tenue de su habitación. Su lápiz se deslizaba por el papel en blanco, pero las imágenes que anhelaba crear se veían distorsionadas por las pesadas expectativas que lo seguían como sombras. El eco de los sueños de su madre, las historias coloridas de sus ancestros y las luchas de su padre en el taller mecánico retumbaban en su mente. Un constante tira y afloja. ¿Debería continuar su camino en el arte, ese camino lleno de incertidumbres y luchas, o resignarse a lo que su familia consideraba respetable? El dilema lo invadía, como una tormenta que nunca pasaba. Cada día en el taller, su padre repetía que solo los que se comprometían con el trabajo duro construían su futuro. Miguel sabía que su padre lo decía con amor, pero ¿qué pasaría si su futuro no era ese? La doble vida que llevaba lo consumía, como si llevara un disfraz que no le quedaba. Sus manos anhelaban dibujar mundos lejanos, pero su corazón se agachaba ante la figura de su padre, con manchas de aceite en las manos. ¿Era egoísta querer ser artista? Su mente se volvió un torbellino. Recordaba lo que su abuelo había logrado, cómo la pasión por el arte había transformado su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en la decepción que podría causarle si se arriesgaba a seguir su propio camino. La búsqueda de su identidad se convirtió en una batalla interna y frenética. Sus pensamientos eran como dardos, lanzados en todas direcciones, pero siempre regresando al mismo punto: su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba con cada conversación que tenía con su padre. La decepción era palpable en el aire cada vez que mencionaba su sueño. La mirada de su padre, dura y triste, se imprimía en su mente, y la idea de renunciar a su mayor anhelo se convirtió en su prisión personal. Miguel se sentía atrapado, como un artista en el lienzo que pretendía rescatarlo. La lucha por expresar su identidad se hacía más intensa, mientras su corazón palpitaba al compás de temores que lo mantenían despierto por las noches. El momento clave llegó cuando se enfrentó a su rival más temido, un joven que había hecho un camino en el arte, pero a costa de traicionar a otros de su propia especie. Miguel se dio cuenta de que no solo se disputaba un lugar en el escenario, sino que su dignidad estaba en juego. ¿Podría comprometer su esencia y su verdad por un puesto en el galería? El miedo lo paralizaba. Respiraba profundo, su mente acelerada buscaba claridad, pero solo encontraba la imagen de su padre decepcionado. A medida que la noche caía sobre Chicago, las luces brillantes de la ciudad se reflejaban en su ventana, simbolizando todo lo que deseaba alcanzar. Pero el propio reflejo de Miguel se había vuelto borroso, nublado por dudas y expectativas que no eran suyas. La decisión se aproximaba, y con ella, la angustia se volvía insoportable. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por su sueño? La hora de la verdad se acercaba y la presión se volvía una sinfonía abrumadora. ¿Podrá Miguel encontrar el coraje para reescribir su historia, honrar a su abuelo y al mismo tiempo luchar por el futuro de su familia? La respuesta parecía acercarse, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación inquietante en el estómago. La incertidumbre lo acompañaba mientras se preparaba para otra jornada en el taller. Cada tarea que emprendía, cada ruido del motor, parecía acentuar su dilema interno. Su padre, ajeno a la tormenta que rugía en la mente de su hijo, le había pedido ayuda para reparar un coche viejo. A Miguel, sin embargo, le preocupaba que cada giro de la llave de encendido lo acercara un paso más a la vida que no deseaba. Mientras su padre le explicaba cómo ajustar los carburadores, Miguel no podía evitar pensar en los bocetos que había dejado a medio hacer en su habitación. Imaginaba los paisajes vibrantes que brotaban de su lápiz, cada trazo un reflejo de su alma, pero esa vitalidad se apagaba en la rutina del taller.
con cada herramienta que tomaba prestada, talento que se desvanecía en el ruido del motor y la suciedad de las manos. Sin embargo, la idea de rendirse o, peor aún, de dar la espalda a su sueño lo llenaba de angustia. Enfrentado a esto, decidió trazar un plan. El arte sería su refugio. Esa tarde, mientras el sol caía, se retiró al rincón más apartado de su habitación. Se sentó frente a su mesa, inhaló profundamente y dejó que su mente fluyera. Con cada línea que dibujaba, sus miedos se convertían en imágenes. Un mundo que representaba no solo su anhelo, sino también los sacrificios de su familia. Aquí, en esta pequeña burbuja, era libre. A partir de ese momento, Miguel decidió que cada noche sería su momento sagrado. Un espacio dedicado a su arte. Pero al mismo tiempo, el peso de las expectativas de su padre cada vez se sentía más pesado. La vida dual que llevaba se transformó en una constante danza entre el deber y el deseo. Hasta que un día, recibió una notificación más en su teléfono, un concurso de arte que se presentaba como la oportunidad que había estado esperando. El ganador tendría una exposición en una galería reconocida de la ciudad. El pálpito en su pecho se intensificó. Esta era su oportunidad, pero también una presión descomunal. Nunca había expuesto sus trabajos, y la idea de ser evaluado lo llenaba de inseguridad. Sin embargo, la fascinación por crear algo que el mundo pudiera ver era igual de poderosa que el miedo. Así que se sentó a calcular, ¿podría dedicar aún más horas a su pasión sin que su padre lo notara? Los días siguientes se convirtieron en un juego de negociación silenciosa. Las notas de su padre resonaban cada vez que él se perdía en sus ideas. ¿Tienes tiempo para esto? Tienes que ayudarme aquí. Pero cada sí a su padre se acompañaba de un no a su propia proyección artística. El dilema se volvía tangible, agravándose cuando se encontraba frente al lienzo y sentía esa lucha interna convertirse en una batalla externa. Una mañana, Miguel decidió compartir su idea con uno de sus amigos más cercanos, alguien que entendía su pasión. Mientras ambos discutían, su amigo le ofreció valiosos consejos sobre cómo presentar su trabajo. Justo en ese momento, una claridad inusual le atravesó la mente. Si realmente quería darle enfrente a su padre, debería prepararse para confrontar no solo su propio miedo, sino también la percepción que su padre tenía del éxito. Sin embargo, la revelación más impactante de aquella conversación fue la lateralidad que Miguel nunca había considerado. ¿Y si tu arte puede ser una forma de honrar a tu padre en lugar de traicionarlo? Un enfoque que lo empujó a un claro propósito, fusionar el respeto a su familia con su pasión por el arte. Con el concurso acercándose y su vida en la cuerda floja, Miguel sintió que la ansiedad superaba las dudas. La decisión estaba al borde de un precipicio, con la luz de la galería al final de un túnel. Pero antes de que pudiera salir de la oscuridad, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Una invitación que podría cambiarlo todo. ¿Te gustaría acompañarme a una exhibición privada donde podrías conocer a artistas consagrados? La pregunta resonó en su espíritu, el miedo floreciendo en forma de posibilidades. ¿Sería capaz de mostrarse tal cual era y enfrentar lo que se avecinaba? El siguiente paso no era solo el arte, era un reflejo de su vida. El día de la exhibición privada amaneció con un aire fresco que presagiaba oportunidades. Miguel se miró en el espejo, observando sus ojos inundados de inseguridad. ¿Era realmente digno de estar en ese lugar? Se vistió cuidadosamente, eligiendo una camisa que le recordaba a los paisajes de sus dibujos, esa esencia vibrante que tanto anhelaba plasmar en su arte. La expectación creció en su interior mientras recordaba las palabras de su amigo. Tu arte puede ser una forma de honrar a tu padre. El camino hacia la galería se sintió interminable. A medida que se adentraba en el bullicio de la ciudad, la ansiedad se transformó en emoción. La idea de conocer a expertos del arte creaba un torbellino en su estómago, pero una chispa de esperanza también lo iluminaba. Al llegar, un grupo de artistas se congregaba en la entrada, intercambiando ideas y risas. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al grupo, presentándose con torpeza. Sin embargo, la conversación fluyó. Los artistas compartían sus trayectorias, historias de fracaso y perseverancia que resonaban profundamente en Miguel. Lo que al principio le parecía un mundo intimidante se reveló como un espacio de aprendizaje.
Se encontró absorto al escuchar a una pintora que hablaba de cómo su familia había dudado de su decisión de convertirse en artista. Esa similitud encendió una llama dentro de él, empujándolo a abrirse. Cuando la pintora le preguntó sobre su propio trabajo, las palabras fluyeron de su boca sin dudar. Había comenzado a explicarle su perspectiva, como el arte era su forma de desafiar el respeto y las expectativas que había heredado. Mientras sus ojos brillaban, sintió que por primera vez el peso de la dualidad que lo había atormentado se aligeraba. Hablar sobre su pasión, su identidad como artista, parecía liberarlo de las cadenas de su miedo. Poco a poco, Miguel fue ganando confianza, sintiéndose parte de un diálogo más grande. La exhibición fue un taller de inspiración, los colores, las formas, las narrativas que cada artista proyectaba alcanzaban sus fibras más íntimas. Sin quererlo, se vio recopilando ideas que podría implementar en su propio trabajo, fusionando técnicas y conceptos que jamás había considerado viables. Lo que comenzó como un simple encuentro se transformaba en un festival de creatividad que avivaba su ambición. Al regresar a casa esa noche, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. La experiencia había reavivado el fuego dentro de él. Había empatizado con su arte y conectado con personas que compartían su afán por la autenticidad. Pero a medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía la presión por el concurso. ¿Estaría realmente listo para poner su trabajo en manos de extraños? La pregunta lo atormentaba, lanzando sombras de duda sobre su reciente resurgimiento de confianza. Sin embargo, sabía que para avanzar debía soltar esa ansiedad. Miguel decidió que el primer paso sería volver a su rincón, ese lugar sagrado donde sus miedos se convertían en arte. Pero esta vez, no iba a evitar los sentimientos de su padre. Se sentaría a su lado, abriría un diálogo y le explicaría cómo su arte no era una traición, sino una forma de rendir homenaje a sus sacrificios. Con estas ideas claras en su mente, se dirigió a su habitación, el sonido de los motores del taller resonando como un eco distante. La lucha interna renacía, ahora convertida en una estrategia, un camino forjado no solo para él, sino para construir puentes entre sus dos mundos. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar a su padre y expresar su verdadero deseo? El lienzo esperaba. La exposición del concurso se acercaba y con ella, un nuevo dilema asomaba en el horizonte. ¿Podría finalmente reconciliar su pasión con el amor por su familia antes del gran día? El silencio de su habitación le permitió sumergirse en sus pensamientos. La pared, antes un lienzo blanco que representaba su ansiedad, ahora parecía un reflejo de su determinación. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la presión lo envolvía, pero a la vez, lo impulsaba hacia adelante. Cada trazo que había dibujado en sus obras contaba su historia, una historia que debía ser escuchada, no solo ignorada como un capricho. Fue en esa búsqueda de autenticidad que tomó la decisión crucial. Así como había encontrado su voz al hablar con otros artistas, Miguel sabía que debía hacerlo con su padre. La pantalla de su teléfono brilló y un impulso lo llevó a escribirle un mensaje propuesto para una charla. «Papá, ¿podemos hablar esta semana? Hay algo importante que quiero compartir contigo». Estaba nervioso por la respuesta, pero también sabía que mantenerse en silencio solo prolongaría su tormento. Con un nuevo sentido de propósito, se sentó frente al lienzo. Los colores se alineaban ante él, cada uno más vibrante que el anterior, y se dio cuenta de que no solo debía pintar su historia, sino también liberarse de la carga de la aprobación ajena. Comenzó a esbozar un cuadro que retrataba su relación con su padre, dos figuras entrelazadas, pero separadas por un abismo de malentendidos y expectativas. Mientras sus pinceles se deslizaban sobre la tela, el proceso se convirtió en catártico. Cada trazo era un diálogo no solo con su arte, sino también con las emociones que había reprimido. La idea de plasmar a su padre en el lienzo le ofrecía una nueva perspectiva, no como un antagonista, sino como un hombre que había sacrificado su propia felicidad por la familia. Poco a poco, el miedo que lo había ahogado se transformaba en compasión. Los días pasaron y Miguel se dedicó a su obra. La lucha interior seguía presente, con pensamientos que interrumpían su concentración. Sin embargo, la conexión que había encontrado con otros artistas lo mantenía centrado. Al final de cada sesión de pintura, sentía un instante de paz,
convencido de que cada obra que creaba era un paso hacia su verdad. Esto lo preparó para el cambio inevitable que estaba por venir. A las pocas noches de trabajo, su teléfono vibró con la respuesta esperada. El mensaje de su padre lo paralizó. Claro, hijo. ¿Te parece bien mañana por la tarde? La adrenalina y el temor se apoderaron de él de nuevo. Este era el momento que había anticipado, un punto de inflexión que podría romper las cadenas que lo ataban. Despertó inquieto, con la mente llena de imágenes de su obra y recuerdos de sus conversaciones. Se dio cuenta de que, independientemente de la respuesta de su padre, había comenzado a construir un camino hacia la reconciliación. Quería demostrar que su arte no era una rebeldía, sino un tributo a sus sacrificios. Con cada paso hacia el encuentro, la presión aumentaba, pero también su determinación. Mientras la tarde se acercaba y la composición de su lienzo esperaba la culminación, Miguel sintió que la conversación no solo decidiría su futuro, sino que también consolidaría su identidad. Lleno de nervios y esperanza, se miró en el espejo, esta vez con la resolución de un artista que no se rendiría ante sus miedos. ¿Cuál sería la reacción de su padre ante la revelación de su arte? La verdad se acumularía en el aire entre ellos como una sombra, y todo quedaría pendiente de una conversación que podía cambiarlo todo. ¿Estaría su padre listo para entender la visión de su hijo? La pregunta pendía sobre su cabeza mientras el periodo de incertidumbre se acercaba a su clímax. El sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando el lienzo casi terminado que dominaba la pared. Miguel, de pie frente a su obra, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Cada trazo, cada matiz que había aplicado, era un eco de su lucha interna, un reflejo de sus anhelos no solo como artista, sino como hijo. La incertidumbre de lo que vendría le mantenía la mente en un constante estado de agitación. Mientras revisaba los detalles finales de la pintura, recordó las palabras que había escuchado en una de sus charlas con otros artistas: el arte es un verdadero espejo del alma. Hacía mucho que se había detenido a pensar en lo que su arte reflejaba. Si antes luchaba por la aceptación paterna, ahora estaba enfrentando algo mucho más profundo, la necesidad de aceptar su propia verdad. La tarde llegó, y con ella, el momento decisivo de su encuentro. Miguel había planeado cada palabra, y aún así, el nudo en su estómago crecía. Se dirigía a la cita con su padre con la esperanza de que su arte pudiera servir de puente, no solo para explicar su camino, sino para mostrar el dolor y la conexión que compartían. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, la tensión era palpable. Miguel trató de distraer su mente, visualizando su obra y el significado detrás de cada color. Se sentó, el aire estaba cargado de memorias y emociones. Cuando vio a su padre entrar, el tiempo pareció detenerse. La figura del hombre que lo había guiado en su infancia, moldeado por expectativas y sacrificios, aparecía ante él en un nuevo contexto. Tras un saludo algo torpe, ambos tomaron asiento, las miradas se encontraron. Para Miguel, era como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría que su arte no era un acto de rebeldía, sino un intento de érase? Su mente giraba en torno a la historia que quería contar, pero las palabras parecían llevarse el viento. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, su padre, con un tono de voz que reflejaba cierto nerviosismo, rompió el silencio. He visto algunas de tus pinturas, hijo. No entiendo todo, pero lo que he visto es diferente. He notado que has estado distante últimamente, y solo quiero saber qué pasa. Ese fue el momento que Miguel estaba esperando. Su corazón palpitó con fuerza, pero comprendió que era su oportunidad para sacar a la luz todos los sentimientos reprimidos. Las palabras fluyeron, entrelazadas con el miedo y la esperanza. ¿Qué podría perder si señalaba las sombras que lo separaban? Papá, cada pincelada en mi lienzo es parte de mi historia, y no puedo seguir escondiéndola. He sentido que tienes miedo de lo que hago, y yo he tenido miedo de decepcionarte. Pero necesito que entiendas que esto es lo que soy. Este arte. Comenzó a explicar mientras señalaba la imagen en su mente, no es solo mi rebelión. Es mi forma de conectar contigo. Quiero que veas lo que hay en mi corazón. Cada frase que pronunciaba era un paso hacia su propia liberación.
El rostro de su padre, en un primer momento dubitativo, comenzaba a reflejar una sombra de comprensión. Pero también existía el viento de preocupación, un miedo subyacente a no poder unirse en este extraño nuevo mundo que su hijo le ofrecía. Mientras Miguel hablaba, sintió que su voz se afirmaba, que los miedos del pasado eran sombras que pronto se desvanecerían. A pesar de la incertidumbre que aún lo rodeaba, la conversación evolucionaba hacia un lugar de entendimiento. Sin embargo, justo cuando su padre frunció el ceño, como si algo no encajara, Miguel se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba lejos de resolverse. Lo que estaba en juego era mucho más que una simple charla, era la fragilidad de sus identidades como padre e hijo, y el deseo de ambas partes de aceptarse. ¿Sería posible reconciliar sus expectativas con la realidad de su hijo sin dañar su propia imagen? La verdadera respuesta pendía, inalcanzable, en el aire entre ellos. El desenlace de esa conversación podría conducir a la aceptación o a una fractura irreversible, dejando a Miguel en el limbo de su elección. Miguel respiró hondo, esperando que las palabras que habían brotado de su corazón hallaran eco en la mente de su padre. El silencio se extendió, pesado y cargado de tensiones no resueltas. Observaba los ojos de su padre, esos mismos ojos que parecían navegar entre el reconocimiento y la confusión, entre aceptar su propio artista y temer por el futuro incierto que supone. Finalmente, su padre habló. «Hijo, lo que veo en tus pinturas es nuevo. Algo que me resulta difícil de entender. Me preocupas». Las preocupaciones de su padre resonaban en la mente de Miguel. Comprendía su miedo, la incapacidad de ver más allá de lo que había sido concebido como el camino correcto. La presión que sentía lo llevaba a plantear un dilema moral interno. ¿Debía elegir entre la paz familiar o su integridad como creador? Esa decisión lo hacía tambalear. «Papá, no estoy pidiendo que lo entiendas todo de inmediato», respondió Miguel con un tono más suave, buscando la conexión que todavía parecía inalcanzable. «Solo quiero mostrarte quién soy realmente. Las personas siempre nos catalogan, a veces como quienes debemos ser, y yo solo quiero ser yo». El padre de Miguel presionó los labios, su expresión era una mezcla de orgullo reprimido y miedo a perder a su hijo. La conversación se tornaba en un campo de batalla de emociones donde las heridas podían abrirse o cerrarse. La idea de ser comprendido, por fin, lo empujaba a ser valiente, pero la posibilidad del rechazo lo llenaba de dudas. Decidido, Miguel cambió de táctica. «Te invito a mi exposición. Es un proyecto en el que he estado trabajando y quiero que lo veas. Allí, y cada cuadro cuenta una historia de superación, de amor, de dolor. Quiero que sientas lo que yo siento». El rostro de su padre se tornó inescrutable por un momento. Miguel se sintió al borde del abismo de la aceptación, podía ser el desencadenante de un cambio profundo o una despedida emocional. La tensión volvió a crecer entre ellos, como si el aire hubiera mezclado los anhelos y los miedos. «¿Una exposición?», preguntó su padre, frunciendo el ceño con desconfianza. «¿Y qué esperas conseguir con esto? ¿Qué cambie de opinión acerca de tu elección de vida?». Miguel sintió la picazón de la incomprensión, pero en vez de retroceder, decidió avanzar. «No se trata de cambiar opiniones, papá. Se trata de abrir una puerta a mi mundo. Tienes que entender que el arte es la forma en que expreso todas las cosas que no puedo decir. Es algo que me conecta contigo, pero también conmigo mismo». En aquel instante, Miguel percibió una chispa de algo en los ojos de su padre, como si se diera cuenta de que el conflicto no era solo de él, sino que ambos luchaban por encontrar un nuevo camino. Era un matiz delicado, una transformación que podía dar paso a un nuevo entendimiento. Sin embargo, el rostro de su padre seguía sombrío, el conflicto interno continuaba latente. Miguel comprendió que la conversación no terminaría ahí. Este encuentro era solo un esbozo del camino que aún debían recorrer. La liberación que buscaba no estaba garantizada, y la incertidumbre le apretaba el pecho. «Voy a considerarlo», fue la respuesta evasiva de su padre. La frase lo dejó perplejo, y Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Hacía falta un cambio más significativo, una búsqueda que lo llevara no solo a la confrontación con su padre, sino también a una exploración interna profunda. Mientras la tarde caía, la idea de la exposición comenzaba a tomar forma.
Era más que un evento artístico, podría ser el catalizador para un diálogo auténtico. Una lucha para acercarse a su padre. A medida que abandonaban el café, una pregunta se alojó en la mente de Miguel. ¿Podría su arte no solo servir como voz, sino también como herramienta de reconstrucción de su vínculo familiar? Tras despedirse de su padre, una nueva determinación brotó en su interior. Cada trazo que dibujaba ahora se convertiría en uno de sus pasos más importantes. Sin embargo, aún le esperaba un reto mayor. La exposición no era solo una muestra de su trabajo, sino un espejo que reflejaría sus inseguridades y sus aspiraciones. Y así, Miguel se adentró en una travesía que podría llevarlo a descubrir no solo su propio arte, sino el arte de relacionarse con los demás. El destino de su relación con su padre pendía de un hilo, y la exposición marcaría la próxima etapa en su vida. ¿Sería el catalizador que cambiaría todo o un nuevo punto de quiebre? Las respuestas parecían tan ilusorias como el futuro mismo, y Miguel se planteó qué pasaría cuando la veracidad de su obra fuera confrontada por la mirada crítica de su padre. Miguel se sumergió en su estudio, un refugio donde la luz proyectaba sombras danzantes sobre los lienzos en blanco que lo esperaban. Cada pincelada se tornaba en una declaración de intenciones, sus manos temblaban con la incertidumbre, pero también con una energía renovada. Era hora de construir una narrativa que no solo hablara de su arte, sino que también diera voz a lo que permanecía escondido en su interior. Cada cuadro que creaba era una mezcla de su vida y su lucha. Comenzó con la representación de una figura humana, abstracta pero reconocible, que se enfrentaba a un laberinto lleno de colores oscuros. En el proceso, Miguel no solo buscaba expresar su propia confusión, sino también encarnar la lucha de muchos otros que no podían encontrar su lugar. Su historia se convertiría en un espejo de las realidades ajenas, en un compendio de experiencias compartidas. Los días se convertían en semanas. La presión por la exposición crecía a medida que la fecha se acercaba. Sin embargo, apenas podía pensar en la presentación en sí misma. Lo que realmente lo inquietaba era la reacción de su padre. ¿Entendería algún día la esencia detrás de su arte? Cada trazo era una declaración silenciosa pero potente, un intento de conectar emociones que parecían inalcanzables. En ese entorno, Miguel se miraba en el reflejo de su trabajo, buscando respuestas entre el caos de colores. Un día, mientras pintaba, una idea le sobrevino como un rayo. No podía solo esperar que su padre entendiera su arte, debía ofrecerle una experiencia vital que lo involucrara de manera más profunda. Se propuso invitar a su padre a participar en el proceso, a convertirse en una parte activa de su mundo creativo en lugar de ser un espectador. Tal vez, al sumergirse en esta experiencia, podría conectar con él a un nivel que nunca antes habían explorado. Miguel trabajó en un proyecto paralelo, una serie de pequeñas telas en las que tanto él como su padre podrían colaborar. Cada uno podría expresar su visión, sus miedos y su realidad. Miguel se sintió renovado con la posibilidad de esta nueva iniciativa. La idea de crear juntos podía reescribir su narrativa e incluso acercarlos como nunca antes lo habían estado. Sin embargo, en momentos de soledad, la duda volvía a atormentarlo. ¿Sería su padre capaz de abrirse a un proceso tan vulnerable? En sus pensamientos, se escuchó a sí mismo cuestionarse, temiendo que la historia que deseaba contar no resonara con el hombre que le había dado la vida. Esa batalla interna lo impulsó a esquematizar una estrategia más audaz. Se propuso presentar su arte no solo como un reflejo de sí mismo, sino como un puente hacia el entendimiento mutuo. Los días previos a la exposición fueron un torbellino de emociones. La mezcla de ansiedad y esperanza se manifestaba en cada rincón del estudio. Miguel se encontraba atrapado entre la expectativa de su presentación y el deseo de superar la barrera que lo separaba de su padre. Sin embargo, en las noches más silenciosas, se preguntaba, ¿podría esta exposición ser el punto de inflexión que rompería el ciclo del malentendido y la desaprobación? El día de la exposición llegó, y con él, la culminación de su esfuerzo. Miguel se sentía vulnerable, pero también con un propósito claro. Mientras el sol se deslizaba por el horizonte, llevando consigo fragmentos de luz, una sensación de determinación se apoderó de él. Entonces comprendió que, sin importar el resultado de esa noche, había dado pasos significativos hacia algo más grande que él mismo.
Lo que había creado era más que arte, era una declaración de amor, un intento de reconciliación entre generaciones. Mientras las puertas se abrían y las primeras personas comenzaban a entrar, una pregunta latente emergió en su mente: ¿sería esta la noche en que finalmente podría ser visto y escuchado, o simplemente un nuevo escenario donde su padre seguiría sin comprenderlo? La respuesta a esa inquietante pregunta resonaba en el aire, tan palpable como los colores en sus lienzos. La sala se llenó de murmullos, risas y pasos resonantes. Miguel observaba a los invitados admirar sus obras, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras la emoción lo embargaba, la preocupación sobre cómo reaccionaría su padre se convertía en un eco inquietante en su mente. ¿Sería capaz de encontrar el significado detrás de esos colores y formas? El camino hacia la madurez artística de Miguel había estado plagado de dudas e inseguridades, y ahora, en la cúspide de su esfuerzo, la presión lo desbordaba. Buscó el rostro familiar en la multitud, anhelando el respaldo que había anhelado durante tanto tiempo. Al reconocer a su padre en un rincón, fue como si el resto del mundo se desvaneciera. Cada paso que Miguel daba hacia su padre parecía una travesía peligrosa, como si cada trazo en sus lienzos pudiera desmoronarse con una sola palabra equivocada. A medida que se acercaba, el ruido de la exposición se desvaneció. De repente, los elogios y opiniones ajenas no importaban. Todo lo que deseaba era esa conexión que hasta entonces había sido elusiva. «Hola», dijo Miguel, su voz temblando apenas un susurro. Su padre levantó la vista, y en sus ojos no encontró el juicio esperado, sino curiosidad. «He estado trabajando en esto», continuó Miguel, señalando un lienzo que mostraba una figura solitaria enfrentada a un torbellino de colores caóticos. «Quería que vinieras a verlo». Su padre dio un paso adelante, observando la obra con atención. Miguel sintió como su piel se erizaba, y en ese instante el arte cobró vida. Cada pincelada contenía una historia, cada sombra un secreto. Era el momento que había estado esperando, y la vulnerabilidad se mezclaba con una creciente determinación. «Es interesante», murmuró su padre, pareciendo algo incierto. Miguel se sintió impulsado a abrir su mundo, sin restricciones. «Quiero que veas más allá de los colores. Esto es sobre mis luchas, lo que siento. Espero que comprendas que no es solo pintura, es mi manera de hablar». Las palabras emergieron de su interior y por primera vez se sintió más que un artista. Se sintió un comunicador, un puente. Sin embargo, esa chispa de conexión fue breve. El padre de Miguel se encogió de hombros, su expresión cambiando a una de distancia. «Tú sabes que siempre he pensado que esto no es un camino. Hacer arte no te llevará a nada», dijo, y Miguel sintió que el aliento se le escapaba. Sintió una oleada de frustración. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo triunfar en la exposición, sino tratar de hacer que su padre lo viera como un adulto, como un ser humano con sus propias pasiones y convicciones. Había intentado tenderle una mano desde su mundo artístico, pero se encontró con un muro que parecía más grueso que nunca. Miguel respiró hondo y decidió no rendirse. No iba a dejar que un comentario apagara su luz. Volvió a centrarse en las pinturas, entendiendo que su viaje personal no terminaba en este evento. Había mucho más por explorar y aprender. Mientras escaneaba a los asistentes, su mente se centró en dos cosas: el deseo inquebrantable de seguir adelante en su camino artístico, y la determinación de superar la desaprobación de su padre. Cuando el aire se llenó de risas y el reconocimiento de compañeros artistas, sintió de nuevo esa chispa de esperanza. Tal vez no podría cambiar la percepción de su padre de inmediato, pero su arte podría resonar en los demás, abriendo nuevas puertas. La noche aún era joven y en su pecho palpitaba una nueva idea, la chispa de una próxima creación. Pero, mientras se perdía en sus pensamientos, otra preocupación comenzó a surgir: ¿qué sucedería si su padre decidía irse antes de que pudiera mostrarle el próximo lienzo, el que contenía la historia de su relación, la verdadera esencia de lo que quería decirle? El tortuoso viaje de Miguel por la autoaceptación y la búsqueda de reconocimiento apenas comenzaba. Una revelación se cernía sobre él: la exposición era solo un paso hacia su verdadero destino. ¿Sería capaz de convertir este momento en una oportunidad para sanar las viejas heridas antes de que fuera demasiado tarde?
Miguel se perdió en sus pensamientos mientras el murmullo de la sala se convertía en un eco lejano. La intensidad de los colores en sus lienzos parecía reflejar su propia confusión emocional. Podía sentir la mirada de su padre, como una presión constante en su pecho, pero decidió no dejarse llevar por la ansiedad. En lugar de eso, comenzó a explorar las reacciones de los demás. Cada sonrisa de admiración, cada comentario elogioso, lo empujaba hacia adelante, reafirmando su determinación. Sin embargo, no podía escapar del sentimiento de haber fallado en una misión personal, hacer que su padre viera más allá de la pintura. Sabía que la aceptación de su arte por parte de su padre era el pequeño universo que había querido construir, pero de repente se sentía aprisionado en un laberinto de expectativas no cumplidas. Decidió que el siguiente paso sería sacar a relucir su nueva idea, ese lienzo que había estado maquinando en su mente durante semanas. Un proyecto más íntimo, que no solo se trataba de su lucha personal, sino de una representación más pura de su relación con su padre. Miguel imaginaba cada trazo como un intento de construir un puente entre sus mundos, algo que pudiera resonar en el corazón de su padre. Con cada pincelada, no solo contaría su historia, sino que invitaría a su padre a unirse a su viaje. Desprendiéndose de la presión externa, se sumergió en un rincón más tranquilo de la galería, donde pudo respirar y visualizar el proyecto que maría en su mente. En él, pensó en el juego de luces y sombras, los contrastes agudos entre la desesperación y la esperanza. Cada color representaría un episodio en su relación, momentos de alegría y frustración, risas y lágrimas. Era un riesgo, pero sentía que era una necesidad vital. Sin embargo, mientras daba forma a esta nueva visión, también enfrentaba una dura realidad. La tristeza que lo abrumaba lo llevó a cuestionar sus propias habilidades. ¿Era lo suficientemente bueno para plasmar esas emociones? ¿Podría capturar esa complejidad y simultáneamente ser visto como un artista serio? ¿O quedaría atrapado una vez más en el temor al juicio de su padre? Su mente dibujaba escenarios en los que fracasaba estrepitosamente, pero cada uno se disipaba al recordar el aliento de la creatividad que empezaba a brotar de su interior. Finalmente, Miguel tomó una decisión. Iría un paso más allá y programaría una reunión con su padre, en un contexto más personal, lejos del ruido de esa exposición. Quería presentarle el nuevo lienzo, ese que representaría su conexión entre el arte y las emociones que llevaban tanto tiempo guardadas. La idea de una conversación honesta con su padre traía consigo una mezcla de entusiasmo y temor. Podría ser el primer paso hacia un cambio, hacia un entendimiento más profundo entre ellos. Sin embargo, una sombra persistía en su mente. ¿Y si su padre se negara a comprender lo que realmente representaba? ¿Y si su reacción fuera similar a la de esa noche? Esa posibilidad lo desgastaba, pero sabía que no podía permitir que el miedo lo detuviese. El arte era su voz, y estaba decidido a usarla, aunque eso significara enfrentarse a la desaprobación. La urgencia creciente de compartir su verdad se convirtió en un faro. Miguel se sintió más fuerte, pero también más vulnerable. Con una determinación renovada, salió de la galería y miró el cielo impregnado de estrellas. Todavía había un camino por recorrer, marcado por incertidumbres, pero estaba decidido a dar cada paso con propósito. Al enfocar su mente en el nuevo lienzo, comprendió que no solo estaba creando arte, estaba forjando su identidad. En ese instante, la conversación que había pospuesto se convirtió en una necesidad apremiante. Miguel sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con cada inspiración, una pregunta surgía en su mente. ¿Sería esta la oportunidad de romper las cadenas del pasado y dar la bienvenida a un futuro con su padre? ¿O se vería forzado una vez más a seguir el camino de la soledad creativa? La luz de la mañana se coló por las ventanas del pequeño estudio de Miguel, iluminando los trazos finalizados de su obra más ambiciosa hasta el momento. Cada pincelada era un reflejo de sus luchas internas y el deseo de conexión que había tardado tanto en encontrar. A medida que se preparaba para la conversación con su padre, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que ese encuentro podría marcar un cambio significativo en la relación que habían mantenido hasta ahora. El día elegido llegó. Miguel se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que evocaba los colores de su lienzo, vibrantes y llenos de vida.
Antes de marcha, se detuvo frente a su obra, un cuadro que simbolizaba su viaje, con una representación abstracta de él y su padre, conectados a través de un arco iris de colores que significaban sus emociones compartidas. Este es el momento, se dijo a sí mismo, sintiendo que era hora de solidificar sus ideales y su identidad. Cuando llegó al café donde su padre lo esperaba, el aire estaba cargado de tensión. Sin embargo, Miguel se sintió decidido. Al sentarse, se miraron a los ojos, y durante un instante, la gravedad del silencio se sintió como una oportunidad. Se preguntó si su padre, a través de la mirada que tanto había anhelado, podría ver al hijo detrás del artista. «Papá, gracias por venir», comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente. Su padre asintió, y mientras su hijo se adentraba en su relato, el nerviosismo se transformó en una claridad que anteriormente le había eludido. Al hablarle sobre su arte, cada frase pasaba de ser un simple comentario a convertirse en una invitación a comprender no solo su proceso creativo, sino también su deseo de ser aceptado. Miguel explicó la historia detrás de su nuevo lienzo, el símbolo de conexión y la búsqueda de su identidad. «Quiero que veas que el arte no es solo un pasatiempo, es la forma en que me comunico y supero mis luchas. Esta obra habla de nosotros, de lo que hemos vivido juntos. Es mi manera de honrar tu sacrificio y también mi propia necesidad de ser quien soy», expresó, sintiendo que el peso de las expectativas comenzaba a disiparse. Su padre lo escuchó atentamente y al principio, con la mirada un tanto escéptica, fue convirtiéndose en atención más receptiva. Cuando Miguel mencionó la exposición, notó un leve cambio en la expresión de su padre. Era como si lo que antes le pareció un capricho ahora comenzara a procesarse como una revelación. «Quiero que vengas a la exposición», continuó Miguel, sintiendo que cada palabra lo acercaba un poco más a la aceptación que tanto deseaba. «Verás cada cuadro, cada historia. Espero que puedas entender que no estoy tratando de huir de lo que soy, sino de expandir lo que hemos compartido en el pasado». «Entiendo que para ti esto es importante», su padre finalmente respondió, mientras un brillo de comprensión comenzaba a emerger en sus ojos. «La verdad es que me cuesta aceptar este camino que elegiste. Solo quiero que tengas un futuro estable». Miguel sintió un latido de frustración, pero resistió. «Papá, entiendo tus preocupaciones. Pero mi arte es mi camino hacia la estabilidad emocional. No es solo lo que hay en el lienzo, es lo que hay detrás de tus sacrificios, nuestras vivencias. Esto no es solo para mí, es para nosotros». En ese momento, Miguel entendió que no solo buscaba la aprobación. Deseaba que su padre pudiera compartir su carga emocional, unirse al hilo invisible que los unía. Si lograba abrir la puerta a una conversación auténtica, quizás el futuro que temía no se convertiría en un abismo, sino en un puente hacia una nueva narrativa. La conversación continuó, y mientras hablaban, Miguel notó cómo su padre se iba abriendo poco a poco. La conexión humana que habían estado buscando emergía lentamente de unas palabras y miradas. Ahora estaban en la misma sintonía, dispuestos a redescubrirse mutuamente. Era un diálogo que había tardado en llegar, pero que prometía cultivar nuevos horizontes. Finalmente, al terminar la charla, su padre se inclinó ligeramente hacia su hijo y le dijo: «Iré a la exposición, Miguel. Quiero entenderte y ver lo que has creado. Sé que este es tu camino». Las palabras, cargadas de emoción, anunciaban un cambio real. La paz y una ráfaga de esperanza envolvieron a Miguel. Su corazón palpitaba de alivio y satisfacción. No solo le había presentado su arte a su padre, sino que también había comenzado un proceso de transformación individual. En esos momentos, se dio cuenta de que el verdadero triunfo no era solo la aceptación de su pasión, sino la conexión creada entre ellos, el cierre doloroso de viejos ciclos y la apertura de nuevos caminos. Con el corazón ligero, Miguel salió del café, sintiendo cómo sus pasos reverberaban sobre el suelo. Sabía que el desafío no había terminado, pero la conversación había sembrado semillas de comprensión en su relación. Había comenzado a escribir su propia historia, una en la que la discusión y la aceptación eran parte fundamental del proceso creativo. Así, mientras la fecha de la exposición se acercaba, Miguel estaba decidido a ir más allá. Pondría su corazón en cada obra, no solo sería un espectáculo visual, sino un testimonio de su viaje,
Un espejo que reflejaba no solo sus luchas, sino también el amor incondicional que se sintió en sus entrañas. Por fin, Miguel había encontrado el coro de voces que resonaban en su interior, listos para convertirse en un poderoso canto de autoafirmación y pertenencia. La combinación del arte y la conexión familiar lo llevaría a un horizonte donde su ambición y su esencia se entrelazarían, y donde cada trazo cobraría vida con un sentido renovado de propósito. La historia de Miguel era solo el comienzo de un viaje transformador, y estaba listo para abrazar cada desafío que vendría. No esperen ni un segundo más para compartir y suscribirse a este canal, donde pueden seguir historias inspiradoras de superación personal que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este emotivo desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo a un viaje único que apenas comienza. Compartid instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Unámonos en este camino hacia la expresión auténtica y la posibilidad infinita.